preguntó a Felipe, fíjate. Dice el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, o sea, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, fíjate en esto, verso 10, Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Hasta aquí, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, quiero darte gracias por todo lo que llevamos de culto, Señor, porque has bendecido corazones, has bendecido vidas, Señor, y solamente esto lo puedes hacer tú, únicamente tú, Señor, cambiar el lamento de una persona por el gozo y la paz y la estabilidad, Señor. Señor, quiero agradecerte el mover del Espíritu Santo en este lugar, Señor, porque una vez más firmas con tu rúbrica que tú eres fiel, fiel y verdadero, Señor. Pero te ruega mi alma, Señor, que ahora nos sigas bendiciendo en este tiempo de la exposición de tu palabra, Señor. Glorifícate. Y si hay algo, Señor, que entorpece, que tú te lleves la gloria, apártalo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy el lugar más importante y más prominente, el trono, como Rey y Señor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Hemos leído una parte fundamental, bueno, la parte quizá más importante, ¿no?, de la alimentación de los 5.000. Pero quiero que nos centremos un poco en dónde sucedió, brevemente, ¿no?, y dónde fue. Dice que hemos leído que después de lo sucedido en el capítulo 5. Capítulo 5, fundamentalmente, el milagro más importante, diríamos, está en el estanque de Betesda, ¿no? Entonces la gente vio todo lo que hizo Jesús, y bueno, y les agradó, ¿verdad? De hecho, dice la Biblia que lo seguían porque vieron que realmente había sanado a gente enferma. Después de todo lo que había sucedido en este capítulo 5, dice la palabra que, porque esto fue en Jerusalén, ¿no? Entonces dice la Biblia que Jesús, junto con los suyos, se fue de Jerusalén. Al irse de Jerusalén, al parecer, había llegado al lado, a la orilla oriental del río Jordán, y entonces había atravesado el mar de Galilea. Y nos encontramos en este contexto, en la región norte del mar de Galilea, fundamentalmente una zona que todos conocéis, una colina que se llamaba Tiberíades. ¿La habéis conocido? O sea, lo habéis oído alguna vez, supongo. Tiberíades. Pues bien, ahí se encontraba Jesús junto a los suyos. Y esto que hemos leído sucedió, para que nos hagamos una idea, un año después de lo que habla la palabra del capítulo 5. Es decir, un año después de ¿qué? Del milagro del estanque de Betesda. Un año después y un año antes de la crucifixión de Cristo. Amén. Claro, a veces leemos la Biblia y parece que todo sea pim pam pum, ¿no? Rapidito. Capítulo 5, capítulo 6. No. Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 pasó un año.
que tuvo tiempo, o sea, de estar con los suyos, de hacer muchas cosas, muchas vivencias, ¿entendéis? Todo a su tiempo, no es todo a veces corriendo como tú y yo lo queremos, sino todo a su tiempo y al tiempo de Dios, obviamente. Y como hemos leído, realmente esta gran multitud no lo había seguido para obtener la salvación, no lo habían seguido porque lo reconocían como rey y como salvador, lo reconocían por otra cosa. ¿Por qué lo reconocían, iglesia? ¿Por qué lo seguían? Por lo que habían hecho. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo querían hacer rey, ¿no? La gente, cuando veía que Jesús de alguna manera hacía milagros, levantaba muertos, pero precisamente en esta ocasión lo querían hacer rey. Pero Jesús, y escucha bien esto, por favor, Jesús no quería ser rey de esta manera. Él quería ser rey en los corazones de la gente. Amén. En los corazones, que hubiera una conversión sincera de corazón, no hacerlo rey humanamente porque les interesaba a ellos, por la comida y por los milagros. ¿Entendéis ahora el por qué él no se dejó hacer rey? Era imposible, él no vino aquí en la tierra para ser rey, él vino en la tierra para morir por ti, por tus antepasados y por los que han de venir durante, aún queda el tiempo del rapto, ¿no? Mientras que no venga Jesús, por ellos, por ti, por todos, ¿entiendes? Pero no para hacerse rey, sino para hacerse rey en tu corazón. Amén. Y ¿quieres oír un secreto? Él no se fiaba, Jesús no se fiaba concretamente de la multitud donde estaba antes. Antes estaba en el capítulo 5 en Jerusalén. Él no se fiaba de la gente, de la multitud de Jerusalén, por eso se fue. Y tampoco se fiaba de esta multitud que lo estaba rodeando aquí en Tiberíades. Tampoco se fiaba. Por eso dice la palabra, dice la Biblia de forma taxativa, que verso 2, y le seguían gran multitud, o sea, no multitud, gran multitud, miles de personas, porque veían las señales que hacía a los enfermos. Él no se fiaba. Él sabía que esta gente eran como los de Jerusalén, la multitud que él había dejado atrás. Era gente que lo querían hacer rey humanamente hablando, pero no lo querían hacer rey en su corazón. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Así que mucho cuidado con las religiones falsas. Hay religiones donde realmente a Jesús lo hacen rey de forma simbólica, a través de diferentes ornamentaciones, a través de diferentes liturgias, de diferentes, en fin, entre comillas, ¿no?, historias. Pero cuidado, no es lo que busca, no es lo que buscaba, ni es lo que buscará Jesús. Quiere gente humilde, sin tanta liturgia, sin tanta ornamentación, pero que él pueda ser rey en los corazones de esa iglesia. ¿Entiendes, querido hermano? Es que el evangelio es tan sencillo y lo complicamos tanto, el ser humano, pero es tan sencillo. Dice el verso 5, fíjate, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Te fijas? Pero quiero decirte algo que no sé si lo sabías, pero mira, fíjate, en la Biblia dice que Felipe, habla de Felipe y habla de Andrés. Escucha, mira, Felipe y Andrés eran dos discípulos de Cristo, pero los dos eran realmente muy introvertidos, eran muy tranquilos, ¿sabes? En la Biblia no nos habla en ninguna parte, habla poquito de Felipe, de Andrés. No eran personas que les gustaba mucho hablar ni hacerse ver, pero eran discípulos del Señor. Y Jesús, precisamente, ¿a quién le habla en este capítulo 5? ¿A quién le pregunta? A
Felipe. Un hombre que en teoría pues no le gustaba hablar demasiado. Era tranquilo. Era su forma de ser. Diferente a Pedro, ¿verdad? El impetuoso Pedro. Pero esto no quiere decir, es que lo digo para vuestro conocimiento, esto no quiere decir que Felipe y Andrés eran inútiles en Dios. Todo lo contrario. Todo absolutamente lo contrario, iglesia. Cuando los griegos más adelante, está escrito en la palabra, quieren conocer a Jesús, ¿sabes a quién acudieron? A Felipe y Andrés. Porque eran personas tranquilas, no les gustaba mucho el hablar, pero eran efectivos. Tenían esencia del Señor en sus vidas, ¿entiendes? Por eso en el Señor, pues, obviamente, todos somos aceptados, independientemente de nuestro carácter, de nuestras formas, de nuestra cultura, ¿entiendes? Andrés mismo es el que trajo a Simón Pedro a los pies de Cristo. Y era un hombre tranquilo, un hombre que le gustaba poco hablar, un hombre que vivía pues en su hábitat, en su armonía particular, ¿entendéis? Pero efectivo en el Señor. Efectivo. Y pastor, ¿por qué dices esto? Bueno, por dos cosas. Primero, porque, como siempre digo, las apariencias engañan. No hay nadie capacitado para juzgar a nadie. No tenemos el permiso de Dios para juzgar a nadie. No, es que mira el carácter que tiene, o mira lo que hace, o mira cómo viste. No, cállate mejor. Cállate porque el juicio de Dios puede recaer sobre tu vida. Cállate. Felipe y Andrés eran personas que se distanciaban del resto de los discípulos por su carácter, por sus formas, porque eran dos hombres que no hablaban demasiado, pero cuidado, en lo privado eran muy efectivos. ¿Entiendes? Por eso lo digo. Y para que obviamente estés informado. Y quiero haceros una pregunta. En este versículo 5, le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Tú crees que el Señor le estaba pidiendo consejo a Felipe? No, ¿por qué? Léete el 6. ¿Por qué? Lo estaba probando. O sea que Dios nos prueba en ocasiones, ¿no? Estaba probando lo que iba a decir de alguna manera Felipe. Dice el verso 6, como habéis leído. Pero esto decía para probarle. ¿Por qué? Porque Jesús, evidentemente, sabía cómo debía hacer las cosas. Jesús sabía cómo debía actuar frente a ese problema. Pero quiso probar a Felipe. Quiso probarlo. ¿Y por qué pensáis que quiso probarlo? Que de alguna forma el Señor puso a prueba la fe de Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe lo vio con la percepción de los ojos naturales de la carne. ¿Entendéis? Felipe no se dio cuenta de que realmente el Señor lo estaba poniendo a prueba. Felipe no se dio cuenta de cómo debía ver las cosas en ese momento. ¿Entendéis? ¿Y Felipe qué hizo? Felipe dijo, bueno, a ver, hay aquí unas 5.000 hombres que, contando mujeres y niños aproximadamente, porque tampoco se sabe el número exacto, pero eran unas 15.000 personas. Y es lo que vio Felipe. Y el Señor le preguntó exactamente, ¿de dónde compraremos? ¿Entiendes? ¿De dónde compraremos? O sea, quiero que te fijes, que te concentres, por favor. El Señor no le dijo, Felipe, ¿cómo vamos a hacer esto? Felipe, voy a hacer un milagro. Felipe, dime tú cómo, no sé, tu opinión,
¿Cómo lo vamos a hacer? No, le preguntó concretamente y le dijo en el verso 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, le tiró la caña para que picara, para que de alguna manera él pudiera discernir si era algo espiritual o no. ¿De dónde compraremos pan? Obviamente, comprar pan para 15.000 personas era inviable. Pero también hoy es inviable en el siglo XXI, ¿no? Comprar pan con tiempo, sí, pero comprar pan de un momento para otro, para 15.000 personas, es prácticamente imposible. Cuando Felipe vio la multitud de las más o menos 15.000 personas, en ningún momento estaba pensando en ningún milagro, en ninguno. Por eso el Señor lo probó. Felipe, ¿qué? ¿De dónde compraremos? Y Felipe, para que veáis que hasta los grandes hombres de Dios, lamentablemente, fallan. Porque Felipe, por eso te he dicho que Felipe y Andrés eran hombres de Dios y que hasta los griegos fueron a buscarlos a ellos para tener un encuentro con Jesús. Pero sin embargo, en el momento oportuno y crucial, fallaron. Felipe tenía que haber pensado con ojos espirituales, entre comillas. Es decir, Señor, nosotros no podremos. El único que puede eres tú. No sé cómo lo vas a hacer, pero no podemos comprar pan para 15.000 personas. Pero él contestó humanamente y sin tener la visión o el conocimiento puesto en que podía haber un milagro. En ningún momento. Y dice el verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ahora entramos en una zona un poco sensible. Quiero que estéis atentos. Porque, claro, Felipe abre su corazón a Jesús. Era un buen tipo, era un buen hombre. Pero en este caso actuó mal. Felipe sabía que lo único que tenían de dinero eran 200 denarios. En aquella época, cuando uno trabajaba todo el día, que eran más de 10 horas de jornada laboral, lo único que percibía era un denario al día. Por tanto, lo que ellos tenían, 200 denarios, era aproximadamente pues el sueldo de unos 7 meses, aproximadamente. Y lo único que tenían era eso. ¿Entiendes? Y Felipe, pues él no escatimó en nada de eso. Es decir, bueno, hemos ahorrado 200 denarios. Bueno, Señor, pues mira, si hay que alimentar a toda esta gente, vamos a gastar todo lo que tenemos, pero aún es que tampoco vamos a llegar con los 7 meses de sueldo. Es imposible. ¿Me seguís, iglesia? Era imposible, totalmente imposible. Llega un punto, y esto lo vemos en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio paralelo, que habla de lo mismo, de la alimentación de los 5.000, vemos como los mismos discípulos aconsejan al Señor. ¿Por qué? Porque lo ven realmente muy crudo. Muy crudo, le dice el Señor en Lucas. Señor, ¿por qué no despides a la multitud? A ver, ¿os dais cuenta de la envergadura de esto? El Señor le puso primeramente a prueba a Felipe, pero es que esta prueba se trasladó a los otros discípulos que estaban presentes. Y ninguno de ellos tuvo la capacidad o el discernimiento espiritual para comprender que Jesús los estaba probando, que tenía que decir, Señor, tú puedes hacer el milagro. No, dijo, Señor, más vale que despidas a la multitud. Amén. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Despidió a la multitud? Todo lo contrario. ¿Sabéis qué dijo?
porque Dios, como siempre os digo, trabaja dentro del orden. Dijo no dijo nada, dijo: ahora los vais a poner en grupos, sobre la hierba, en grupos. Y estos grupos, ¿sabéis a qué se referían? Estos grupos se referían a las diferentes, en cada zona se vestían de diferente manera, con diferentes colores. ¿Entendéis? Había gente pues que llevaría una túnica azul, otros una túnica roja, otros otro tipo de vestimenta. Pues el Señor quiso que cada uno de ellos, con su cultura, con su lugar de origen, se sentara en el mismo lugar. ¿Entendéis lo que digo? Andrés, ¿qué versículo hemos leído? No, hemos leído el 6. ¿No? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y ahora fijaros el 7, lo que dice. Felipe le respondió, el 7, sí, perdón. El 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Fijaros, Andrés, ¿quiénes eran los que estaban juntos? Que os he dicho que eran bastante introvertidos. Felipe y Andrés. Andrés dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y vuelve a decir: ¿mas qué es esto para tantos? O sea que Felipe lo vio de forma errónea y Andrés lo vio de forma totalmente errónea, querida iglesia. Andrés había estado caminando entre la multitud, había estado un poco mirando y estudiando cuál podía ser la solución, humanamente hablando, está claro. ¿Y qué vio? Y quiero que te fijes en esto, por favor. Un muchacho que tenía 5 panes pequeñitos y un par de peces. Humanamente es todo lo que había. Él también había fallado. Él tampoco vio lo que Jesús quería que vieran, que era el discernimiento espiritual. Y ahora viene lo mejor, iglesia. Este milagro empezó por algo en concreto. ¿Y cuál fue? ¿Cuál es? Sí. ¿Pero quién tenía los 5 panes y 2 peces? ¿Tenía algo más ese muchacho? Por tanto, ¿veis? La amabilidad, la generosidad, igual que Andrés y que Felipe dijeron: yo solamente tengo 5 panes y 2 peces. Y esto no va a servir para alimentar, pero mira, a mí me da exactamente igual. Yo voy a daros todo lo que tengo, exactamente lo que tengo, ni más ni menos. Y él pensaría: pero claro, si yo doy lo que tengo, me voy a quedar sin comer yo. Si doy lo que tengo, ¿qué va a ser de mí? Si yo lo he traído para desayunar o para comer yo mismo. 5 panes que eran pequeñitos, tipo hamburguesa, y 2 peces. Pero no le importó. No le importó en absoluto. Él dio y ofreció a los discípulos todo aquello que tenía en abundancia. ¿Qué tengo? 5 panes. Aquí lo tenéis.
No sé si va a servir, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Os acordáis? Qué importante es dar lo que uno tiene. No des más de lo que no tienes, pero da de lo que tienes. Porque hay mucha gente que en lugar de dar lo que tiene, se lo reserva. Y luego queremos bendición. Pero es que mi casa, y no hablo de dinero solamente, no. Yo sabes que en ese tema yo no me meto. Cada uno con Dios y Dios con cada uno. No, ni mucho menos. No, me refiero a la relación tuya, de tu casa, de tu familia, con Cristo, tu Salvador. Y luego quiero bendición. Hombre, es que las cosas no me van bien. Es que esto, y no quiero entrar en detalles. ¿Entendéis? Hay que tener amabilidad, sin ningún prejuicio. Señor, si lo que tengo, si tengo la vida es por ti. Si tengo trabajo, es por ti. Si tengo una familia, es por ti. Pues oye, ¿qué tengo? 5 panes y 2 peces. Ahí los tienes. ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? ¿Trabajar para Dios? Lo hago. ¿A costa de qué? ¿De mi cansancio? Lo hago. ¿A costa de qué? ¿De las horas invertidas? Es que tengo poco tiempo. ¿Cómo crees que Dios te va a mirar? ¿Luego te va Dios a bendecir? No, y ya puedes mirarme como quieras mirarme. No te va a bendecir el Señor, porque dice la palabra que, escucha, mira, si yo no doy para Dios, pero no solamente, y repito, no estoy hablando de dinero, que estoy hablando de otras cosas más profundas y más importantes, que nos estamos jugando la salvación personal, individual, ¿entiendes? Y yo debo ser agradecido con Dios, agradecido. ¿Tú qué quieres de mí? Esto, ¿y esto qué va a costarme? Pues que yo no tenga la vida que antes llevaba. Pero si Dios te está demandando eso, ¿quién eres tú para negarlo? ¿No? Aquel muchacho tenía 5 panes y 2 peces. No tenía nada más, absolutamente. Y Andrés lo dijo claro. Escuchad, no sé si es un problema o si no es un problema, pero disponemos, pero claro, ahí falló, disponemos de 200 denarios, que es el sueldo de 7 meses, y 5 panes y 2 peces. Y el tío se queda tan ancho. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Quiero que entiendas algo principal. Este milagro empezó por la generosidad de un joven, de una persona, de un corazón que dijo, no, mira, yo tengo poco, pero lo que tengo, aquí lo tienes, Señor, lo pongo en tus manos. ¿Entiendes? Por ahí empieza el milagro. Cuando yo doy para Dios, cuando yo doy para Dios, ¿entiendes? Sin limitaciones, sin miramientos, pero cuando yo empiezo a escatimar, mirando mi propio beneficio y el de mi familia y el de mi casa y el de mis intereses. Compañero y compañera en Cristo Jesús, en la fe, vamos mal, muy mal, porque las cosas en principio te pueden ir bien, pero te puedo asegurar, desde el año 92 hasta aquí, que son 35, yo qué sé, después de tantos años de evangelio, que al final van a cambiar las cosas. Te vas a dar cuenta de que fallaste. Por eso dice la palabra, buscad el reino de los cielos y su justicia. Es decir, primero el Señor, primero las cosas de Dios. Y lo demás, tranquila. Pastor, ¿por qué tranquilo y tranquila? Escucha, tú sabes que el Señor no mira hacia otro lado. ¿Tú lo sabes? ¿Sabes lo que significa que el Señor no mira hacia otro lado? El Señor asume totalmente su responsabilidad, iglesia. Totalmente su responsabilidad. ¿Ante qué, pastor? Pues ante las personas que trabajan para Él. Ante aquellos que realmente, pues, confían realmente en el Señor. Dios jamás ha mirado hacia otro lado. De ninguna manera. De ninguna manera.
¿Entiendes? Uno que confía en Dios y que hace las cosas correctamente y que en primer lugar, sin mirar sus propios intereses, trabaja para Él. El Señor jamás ha mirado. ¿Por qué? Porque Él tiene una máxima responsabilidad. ¿Entiendes? Así que quiero decirte algo, que confíes en Dios, que confíes en Él. Confía en Él. Puede haber problemas en tu vida, puede haber problemas en tu trabajo, o problemas en tu matrimonio, o problemas, yo qué sé, de diferentes índoles. No importa. El Señor jamás va a mirar hacia otro lado si tú realmente confías en Él. Jamás. Y te lo digo por propia experiencia personal y por otras y múltiples vivencias que he visto en gente que han estado cerca de mí. Jamás. Él no mira jamás a otro lado. Así que confía plenamente en Dios. Pero confiar en Dios no es vivir el Evangelio a tu manera. No es decir, hago esto y hago esto, pero esto no porque no me interesa. No estás confiando en Dios. Estás trabajando a medias y estás haciendo un evangelio realmente acorde a tu carácter y acorde a tus necesidades. No busques más entonces. Cambia, conviértete a Cristo y sigue caminando. Lo siento, ya sé que son palabras duras, pero es así. No podemos pretender más si nosotros damos menos. Es imposible. Es que es imposible. Es antibíblico, querida iglesia. ¿Entendéis? Por tanto, de lo que disponían únicamente era de 200 denarios y 5 panes y 2 peces. Y el Señor, ante esta perspectiva, estamos en la recta final, ante esta perspectiva, el Señor, viendo que ellos se habían equivocado totalmente, viendo que los suyos, los que estaban cerca de Él, los que tenían que mirar con una mirada espiritual y con unas palabras más acordes al momento, les dice: recostad a la gente. ¿Para qué tanto hablar? ¿Para qué tiene que, en fin, corregirlos en aquel momento? Luego ya verán todo lo que tenga que haber. No dijo nada más. Recostarlos. Y que los pusieran en grupos, como antes he dicho, de diferentes colores, sus vestimentas, porque de esta manera el Señor consideraba, pues, que así debían estar sentados juntos. Él consideraba que esto realmente, pues, era un orden, porque así se iban distinguiendo los diferentes grupos y los diferentes orígenes de las gentes que estaban allí. ¿Entendéis? Fíjate, verso 12, mira que dice, esto es tremendo y quiero que aprendas esto. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. ¿Sabes qué nos enseña este versículo? La enseñanza fundamental que nos da. Hay muchos que nos hablan de eso, pero este fundamentalmente va de forma directa. Este versículo nos está enseñando a no malgastar ninguna cosa, absolutamente ninguna, que venga de parte del Señor. Hay que hacerlo y administrarlo con diligencia. Todo, absolutamente todo. Trabajos, hijos, familia, dinero, cargos en la iglesia, ministerios, ¿entendéis? Todo hay que hacerlo de forma diligente. No se puede desvalorizar las cosas que el Señor te ha dado como una bendición. Amén, iglesia. Porque hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Por eso lo digo. Para recordar realmente. Por tanto, ¿qué pensáis? ¿Que aquí sucedió verdaderamente un milagro o no? Sucedió un milagro, claro que sucedió un milagro. Y escucha bien, mira, escucha bien.
dice la palabra que sobraron 12 cestas. Y la gente se cree, y de forma equivocada, que las cestas que sobraron eran de trozos partidos, uno que muerde y lo deja allí, otro que lo parte con la mano y lo deja por allí, y trocitos pequeños, unos grandes, unos pequeños, y que luego los discípulos pasaron con las cestas y los iban recogiendo. Y nada más lejos de la realidad. Si vamos al original de la Escritura, veremos cómo realmente las 12 cestas que los discípulos recogieron eran trozos enteros de pan, de panecillos. ¿Entiendes? No eran trocitos. Eran cestas enteras, de panes enteros, que nadie los había tocado, que nadie los había mordido. Eran nuevos. Era un regalo para ellos. Era la paga que el Señor tenía para ellos. Era el detalle en la bendición que Dios tenía para ellos. ¿Habían fallado? Sí, pero como tú y yo podemos fallar. Ver en la percepción humana, con los ojos naturales, frente a Goliat. Pero el Señor no les tuvo en cuenta este fallo, este grave error. Al contrario, ellos repartieron la multiplicación de los panes y de los peces. 12 hombres lo repartieron entre 15.000 personas. Calcula, a más de 1.000 personas por cada uno de ellos. A más de 1.000, unas 1.500, 1.300 personas aproximadamente por cabeza. ¿Entendéis? Y eso al Señor no se le pasó. Jamás. Es un Dios detallista el que tú y yo tenemos. Totalmente. Hizo recoger 12 cestas. Uno para cada discípulo que había sembrado con su trabajo para el Señor. Cestas de pan nuevo, para que ellos comieran, para que ellos se saciaran. ¿Entiendes lo que significa esto, iglesia? Escucha, el que siembra para Dios no solamente va a ver su recompensa en el cielo, también la va a ver aquí en la tierra. ¿Entiendes? Por eso el que siembra para Dios cosecha de una forma multiplicada. Pero todo, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza, iglesia? Es que el Señor es poderoso, es que Dios puede hacer milagros, es que Dios puede levantar a esta persona, sanar a la otra, hacer esto, convertir a... Sí, pero ¿cómo empieza el milagro? ¿Empieza por Dios? No. Él tiene la capacidad para hacer el milagro, pero Él espera que tú y yo hagamos algo, lo que tenemos que hacer. Confiar en Él. Y dar todo y decir, ¿es lo que tú quieres, Señor? ¿A costa de qué? A costa de esto. Bueno, está bien, ahí lo tienes. Y lo que yo no puedo hacer, lo vas a hacer tú. En el nombre de Jesús. No mires tanto por tus intereses. Escucha bien, por favor. No mires tanto por tus intereses. Iglesia de Santa Coloma. Llevo años, repito, en el Evangelio. No te hablo como pastor, te hablo como creyente, como hijo del Dios Altísimo. No mires tanto por tus intereses. No mires tanto por tu casa, que la pones delante de Dios. No mires tanto por tus hijos, que los pones delante de Dios. No mires tanto por tu tiempo privado, que lo antepones delante de Dios. Te estás equivocando. Y sé que hay personas que lo hacen. Te estás equivocando. Dice la Biblia, buscad el reino de los cielos. ¿Y qué más? Y su justicia, porque Dios es el que hace justicia como juez universal. Y lo demás, no sufras. Si tú le das a Dios, no hemos dicho que el Señor bendijo con detalle a sus discípulos. Y es un pequeño ejemplo en la palabra. Claro que Dios te va a bendecir. Claro que Dios te va a dar lo que tú quieres. Claro que no te va a faltar de nada mientras Él sea el número uno. Pero no busques luego que Dios te dé cuando tú no das lo que debes dar. Y repito,
No hablo de dinero, que luego nadie me diga, es que el pastor... No, yo no pido nada. Estoy diciendo y hablando de una relación genuina con Dios. No hay más. Amén, iglesia. Así que el que tenga oídos, que oiga. Y el que no tenga oídos, que me lo diga, que por Amazon son baratos. Y le compro un par de orejas. Vamos a dar gracias. Señor amado y Padre de lo alto, quiero darte gracias, Señor, por permitirme compartir, Señor, esta palabra aquí en este lugar, Señor, frente a tu pueblo, frente a tu iglesia. Te ruega mi alma, Señor, que nos capacites. Señor, que nos des la capacidad para poder entender y comprender lo que tú nos quieres hablar y decir, Señor. Padre, debemos darte el primer lugar, no escatimar, Señor, en nada, porque tú eres el que das y tú eres el que quitas. Tú nos llamaste y por ello somos salvos, por tu gracia. ¿Cómo vamos, Señor, a ponerte en segundo, en tercero o en cuarto lugar? Padre, por favor, toca los corazones de aquellos y aquellas que tengas que tocar, Señor. Estamos en el último tiempo, Padre. Te lo ruego y te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.